Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Unidos, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes en este primer día de aniversario. Amén. Son 40 años ya, 40 años que han vivido o que se ha esforzado la iglesia. Amén. Y como siempre decimos, entre luchas y pruebas, pero la iglesia sigue caminando, sigue avanzando. Amén. Aleluya. El lema que tenemos de la enseñanza, ¿cómo dije que era? En la llama del fuego. Le añadí el tema de esta mañana para que se distinga cada enseñanza que se estará dando. Aparte del lema que ya se dio, el tema: una llama en el corazón. Una llama en el corazón. El propósito de la adversidad, de las cosas que pasamos en la vida, de los problemas que enfrentamos, no es la ausencia de Dios, sino que es el escenario que Él escoge para revelarse, para hablarte y para enviarte con poder. Dios tiene ese escenario, y la adversidad es parte de ello que Dios utiliza en medio del desierto. Quiero hablar de esta manera. La zarza tipifica el cristianismo, el cristiano que sufre, que pasa pruebas, que se enfrenta a diferentes circunstancias en la vida, pero que a pesar de todo el sufrimiento, Dios siempre está allí. Y que nunca nos deja en los momentos difíciles de nuestra vida. Es cierto que pasamos pruebas, es cierto que pasamos diferentes adversidades, luchas, pero lo más importante, lo más bonito, es que el fuego no se apague en nuestros corazones. Por eso el tema le añadí de esta manera: una llama en el corazón. Porque esa llama en el corazón debe de seguir ferviente, debe de seguir encendida. Algo que nos muestra la Biblia y que nos enseña lo que produce el fuego en nosotros. ¿Qué es lo que realmente produce ese fuego, esa llama encendida en nuestro corazón? Y una de las cosas que nosotros entendemos que es la pasión que tenemos al servicio en la obra. ¿Cómo es tu pasión para servir a Dios? Ya sea de predicar, ya sea de cantarle, pero ¿cómo es que lo haces? ¿De qué forma? Porque esa llama que está en nosotros nos impulsa. Esa pasión se manifiesta cuando hay una llama en el corazón. Hablamos de esta manera que el que es un líder tiene un tipo de pasión. El que es un pastor tiene otro tipo de otro tipo de pasión, perdón. Y el que es un miembro común, que no tiene ni pastorado, que no tiene ningún liderazgo, pero tiene una pasión en su corazón, en su ser. Y esto es la diferencia, lo que hace la diferencia: una llama de fuego en el corazón. No importa en qué nivel estemos,
seamos miembros, tengamos pastorado, tengamos un liderazgo, pero esa llama, esa pasión se manifiesta, que hay una llama, esa pasión con la cual nosotros nos esforzamos por hacer aquello, es porque hay una llama en nuestro corazón. Y esa pasión nos impulsa a manifestar lo que hacemos para Dios. Esa llama en el cristiano, a pesar de las pruebas que pasamos, esa llama que arde es la que se manifiesta en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de cualquier dificultad. Puede soportar las pruebas, puede soportar cualquier problema que le venga a su vida. Y no porque sea que tenga esa fuerza física, esa fuerza natural humana, sino porque es una fuerza que viene de Dios. Y esa llama que está encendida en nuestro corazón, esa es la que nos hace vencer. Vencemos las luchas, vencemos las circunstancias, vencemos todo problema, porque hay una pasión en nosotros. Y esa llama nos mantiene en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que estemos pasando. Jesús dijo: por sus frutos los conoces. Y ese fruto que nosotros damos de pasión, ese fruto que nosotros damos y hacemos las cosas con pasión para el Señor, es porque hay un fuego que arde en el corazón, esa llama que está en nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ¿cómo saber que hay una llama en el corazón? ¿Cómo saber que hay una llama de fuego en el corazón? Es como pasas y logras vencer cada circunstancia, cada adversidad en la vida. Que así como la zarza no se consumía con el fuego, seguía ardiendo, así también nosotros no nos consumimos en el problema, no nos consumimos en el fuego, sino que el fuego arde cada día en nosotros y nos mantiene con una pasión para el servicio hacia Dios. Quiero darle algunos ejemplos de hombres en la Biblia que fueron hombres de pasión, que a pesar de lo que ellos enfrentaron, pruebas tan grandes, circunstancias grandes que enfrentaron en la vida, pero esa pasión demostraba quiénes eran en verdad, a quienes habían recibido, a quién tenían en su corazón. Piense en José, uno de ellos, vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, y acusado injustamente y metido a la cárcel, dice la palabra. Su adversidad duró 13 años. 13 años de adversidad que tuvo José. Pero hay algo que dice la palabra en Génesis capítulo 39, versículo 2. Dice que cuando José estaba en la casa de Potifar, dice la palabra que a pesar de cómo lo trataba Potifar, dice la palabra, pero Jehová estaba con él. Dice algo loco, ¿verdad? A pesar de que parece que José estaba abandonado, parece que José estaba solo, dice la palabra, pero Dios estaba con José. Después, cuando fue metido a la cárcel, dice la palabra, vuelve a reiterar en Génesis 39, versículo 21, vuelve a decir que allí estaba Dios con José en la cárcel. Ahora quiero que entienda esto. Yo decía al principio, la adversidad no es la ausencia de Dios, sino que es el escenario que Dios utiliza. ¿Para qué? Para hablarte, para prepararte, para revelarse a ti en tu vida y poderte enviar a la misión que Él tiene predestinado, preparada para cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios estaba con José. Dios no lo sacó de la adversidad, 13 años en adversidad sufriendo José, pero Dios estaba con él. Dios estaba allí. Entonces no lo sacó de la cárcel, de la cárcel inmediatamente, pero dice la palabra que se metió Dios allí con él.
Es decir, que parece que aquel hombre que había sido vendido por sus hermanos y había sido entregado y echado a la cárcel, parece que estaba olvidado por Dios. Pero no, dice que Dios ahí estaba con él. ¿Se da cuenta? Que por más difícil, por más que parezca que usted ya no tiene sentido en esta vida, Dios nunca se ha olvidado y ve cada situación, cada parte de sufrimiento que pasamos en la vida. Dios lo ve, lo observa, porque Él está allí. Él está allí presente. Algo muy importante, ¿qué es lo que mantenía a José? Esa llama en el corazón, porque dice la palabra que siempre José estaba alegre, siempre estaba contento. Incluso ahí en la cárcel Dios lo utilizaba para interpretar sueños. Interpretó el sueño del panadero y del copero. Y tal como se lo dijo José, así sucedió. A los 3 días los dos fueron sacados. Uno fue colgado y el otro fue restaurado en su reino, a lo que le tocaba hacer allí con el faraón. Entonces piense de esta manera, como José había esa pasión en él, tuvo paciencia en medio de la prueba, 13 años. Y a veces nosotros sufrimos 1 o 2 días, una semana, y ya estamos renegando. Ya estamos diciendo, ay, qué difícil es la prueba. Y a veces le decimos a Dios, ¿por qué a mí? David en algún momento, él lo dijo de esta manera: por poco y mis pies resbalan al ver la prosperidad de los impíos, porque ellos prosperan. Y a veces el cristiano, en vez de prosperar, parece que está en bancarrota. Dios conoce cada una de nuestras adversidades, pero ¿sabe qué? Lo más sorprendente es que aunque parezca que estamos en una bancarrota, somos más ricos que cualquier rico en la tierra. Aleluya. Tenemos la mejor bendición, porque cuando no hay ni qué comer, Dios se glorifica ahí. Amén. Ahí es donde Dios se manifiesta. Lo que no hace con el hombre afuera, con aquel que cree tenerlo todo. Dios ha sido fiel. Quiero llevarlo a otro. Piense en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántas veces se calentó el horno? 7 veces más caliente de lo normal. Y dice la palabra que esa era su adversidad máxima. Imagínese que a usted lo van a echar en el horno de fuego. Era su máxima adversidad. Digo yo de esta manera, era el tope. Era lo máximo de todo lo que pudieran ellos haber vivido en toda su vida atrás. Pasaron pruebas, circunstancias, adversidades, pero esa era la máxima prueba. No era fácil verse allí el horno 7 veces calentado, pero estos hombres con aquella fe dijeron: si Dios no nos libra, pero hemos muerto por Él, no nos vamos a inclinar a ningún otro Dios. Pero sabemos que Dios estaba allí. Y dice la palabra que cuando ellos fueron echados al horno de fuego, ya no eran 3, eran 4. Y dice la palabra que cuando el rey ve que hay otro adentro, dijo: ¿por qué fueron 3 los que echaron? ¿No? Dijeron: sí, fueron 3. Dijo: no, yo veo 4, pero uno es diferente. Uno se parece al Hijo de los dioses. ¿Y quién cree que estaba allí? Dios se metió en la adversidad con ellos, en lo máximo. Ahí estaba la presencia de Él. Se paseaban dentro del fuego, disfrutaban ese fuego, que dice la palabra que cuando salieron de ahí, ni siquiera un cabello se quemó, ni sus ropas olían a humo. Dios estaba allí en esa máxima adversidad. Así que cuando nosotros pasamos pruebas y enfrentamos situaciones, no es lo máximo, porque hay cosas más difíciles que podemos enfrentar en la vida, pero Dios nos lleva poco a poco para que vayamos aprendiendo a depender de Él. Algo que yo decía: reconozco que soy 100% hombre y 100% humano. Y lo que yo hago no lo hago por mi fuerza, sino que el que mora en mí es el que lo hace todo. Es el que lo hace todo.
Y he sido sorprendido de parte de Dios, porque me ha sorprendido en muchas áreas. En mi situación difícil que he vivido, he sido sorprendido por el poder de Dios. Y su palabra tiene cumplimiento, aleluya, en nuestras vidas. Esteban está predicando en Hechos 7 y recuerda Éxodo 3, pero mira cómo lo dice. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. Ya había vivido 40 años más atrás. Cuando tuvo 40 años regresa a Egipto, de donde había salido, y quiso ser como un juez allí. ¿Se acuerda cuando dice que uno de los hermanos estaba matando al otro y le dijo, ¿por qué se hacen de esa manera? Y dice la palabra que mató al egipcio para salvar a su hermano hebreo. Y dice la palabra que al otro día vio otros que estaban riñendo y se llegó y les dice, ¿por qué lo hacen de esa manera? Y le respondieron, se lo estoy abreviando nada más así, pero dice la palabra que le respondieron, ¿acaso quieres matarme como mataste al egipcio ayer? ¿Quién te ha puesto por juez? Y dice la palabra que entendió Moisés y dijo, esto ha sido descubierto. Y salió huyendo de Egipto a los 40 años. Pero de repente Moisés llega al desierto y ahí se queda otros 40 años, que ya sumaba los 80 cuando Dios le habla y se le aparece en la zarza. 40 años llevaba Moisés en el desierto, y dice la palabra que se encontraba allí, pero me llama la atención que dice la palabra que era el monte de Dios donde él estaba. Es decir, que Dios está en todo lugar. Aunque estés en el desierto, aunque estés donde estés, ahí está Jehová de los ejércitos, ahí está el Rey de Reyes, ahí está Dios contigo y conmigo. En medio del desierto, ahí estaba Dios. Ahora quiero que entienda esto. A pesar de que Moisés ya era una persona avanzada de edad, 80 años, y le faltaban solamente 40 años, porque murió a los 120. 40 años para poder terminar su carrera en la tierra, y le quedaba poco tiempo para poder hacer a lo que Dios le había enviado a hacer. Era poco tiempo. Ahora quiero que entendamos esto, que cuando Dios se le presenta en la llama, en la zarza que estaba ardiendo en el desierto, que parecía que Moisés estaba lejos, solo, olvidado, pastoreando ovejas ajenas, y dice que esa era su máxima adversidad que estaba enfrentando allí. Parece que allí iba a terminar sus días. Él ya no pensaba regresar a Egipto, porque dijo, si Faraón me halla, me mata, me quita la vida. Entonces su pensar era quedarse allí hasta sus últimos días de su vida. Pero Dios ya tenía un plan para él. Entonces la adversidad, dice la palabra, que no apaga la zarza, no apaga el fuego. El problema no debe de apagar el fuego en la zarza en tu vida. Debe de seguir encendido, debe de seguir esa llama encendida. Hoy Dios te dice, no te he sacado del desierto todavía, porque todavía te estoy preparando y te tengo que hablar. Y recuerda esto. Estos 2 días Dios le va a hablar y le va a decir lo que tiene que hacer, porque se han cumplido 40 años en su desierto. Son 40 años ya cumplidos en ese desierto. Cuando se cumplen los 40 años, Dios llama para el envío. Y esta iglesia tiene que comenzar a ejercer un ministerio de esa manera. Dios no quiere que lo veamos de lejos. Él quiere entrar en nuestro corazón. Él quiere gobernar nuestra vida, así como entró en la zarza, así como se manifestó en la zarza. Lo impresionante de esto es que cuando Moisés ve que la zarza está ardiendo, le entró una curiosidad y dijo, yo voy a observar, voy a ver qué está pasando allí. Y fue acercándose a la zarza.
Y Dios le habló, le dijo quién era él. Antes del envío, antes de enviarlo, Dios se le presenta con su nombre. Antes de decirle la misión. ¿Por qué Dios nos permite pasar por adversidades? Número uno, la adversidad es el aula donde Dios revela su voz. La adversidad es el aula donde Dios revela su voz. Pasados 40 años en el desierto se le apareció el ángel de Jehová, y oyendo, ¿qué dice en el versículo 31? Oyendo Moisés la voz de Jehová, ¿sí dice así? Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Amén. Oyó la voz del Señor que le habló. Dios le habla a Moisés en el desierto, pero no le habló en el palacio cuando tenía 40 años. Porque Moisés hubiera podido escuchar la voz en el palacio. Dios le hubiera podido hablar cuando Moisés todavía estaba joven, tenía toda su fuerza. Le habló en el desierto cuando tenía 80 y estaba quebrado en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no le habló en el palacio? Le habló en el desierto porque en el desierto sucede algo. En la adversidad nosotros escuchamos la voz. Nosotros aprendemos a escuchar a Dios en la adversidad. Allí es cuando nosotros entendemos que Dios comienza a hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el desierto nos quita el ruido. El desierto nos quita el ego. El desierto nos hace vernos que somos incapaces de hacer cualquier cosa. O sea, no podemos hacer nada sin Dios. En ese desierto es cuando Dios se manifiesta hablando nuestra vida. Y allí es donde Dios habla. Una verdad: Dios no usa la adversidad para destruirte, la usa para hablarte. El problema no es señal de ausencia, es señal de que Él viene a tu vida, de que Él está allí en el momento difícil de tu situación. Punto 2. En la adversidad Dios te recuerda quién es Él para sostenerte. Decía yo en el versículo 32, le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde el momento en que Moisés va acercándose a ver la zarza ardiendo, oye la voz de Jehová que le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Primero se reveló quién era. Porque Moisés va asombrado, dice: ¿por qué no se quema la zarza? ¿Por qué no se consume? No, porque ahí estaba Dios. Y dice la palabra que Moisés se acerca y Dios le habla, y Moisés comenzó a temblar ante la presencia de Dios, que dice que no se atrevía ni a mirar cuando oye que Dios estaba allí. ¿Por qué cree que Moisés no se atrevía a mirar? Porque él se sentía sucio delante de Dios y ni aún se atrevía a levantar el rostro después de que oye la voz de Dios. Y cómo Dios se identifica: yo soy. Él le recuerda a su identidad: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, el del pacto. Yo soy el Dios de tu padre Isaac, el de la provisión. Y le dice: yo soy el Dios de Jacob, el que pelea por ti. Yo soy el Dios que pelea por ti. Primero se identifica a Dios quién es, para llevar a cabo lo que tenía que hacer. En tu adversidad Dios no te da primero la salida, te da su nombre, porque si sabes quién está contigo, puedes soportar todo lo que estés pasando y donde estés. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios no te dice primero la salida en el problema. Y cuando nosotros estamos pasando algo, lo primero que decimos: Señor, ya quítame este problema, ya dame la salida. Pero no, Dios primero nos dice quién es Él.
para que aprendamos a depender de Él. Una verdad: la adversidad te hace dudar de ti, pero Dios usa la adversidad para que no dudes de Él. Porque imagínense, si no usara Dios la adversidad de nuestra vida, difícilmente íbamos a mantenernos en el camino de Dios, o íbamos a hacer las cosas rectas. Nunca en la vida íbamos a vivir como quisiéramos. Pero las adversidades en nuestra vida tienen dos propósitos: es enseñarnos a que nuestra vida es tan cortita en esta tierra, y es saber que sobre todas las cosas es Dios por encima de todo, y que el que hace todo en nosotros, que no somos nosotros por nuestra propia fuerza. Punto número 3: Dios se mete en tu adversidad para sacarte y enviarte. En el versículo 33 y 34 menciona la palabra que dice: he visto la aflicción, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré. Pero vea el orden, el proceso, como Dios lo dice: he visto, he oído y he descendido. Tres cosas que Dios utiliza en medio de la adversidad. Vuelvo a reiterar: he visto, he oído y he descendido. Es decir, que para lo que pasamos en la vida no es nada. Nada. Porque cuando sabemos quién es Dios, quién está con nosotros, en medio de cualquier situación que pasamos, sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Y sí, llega el momento en que decimos: yo ya no la hice, yo ya aquí quedé. Porque como humanos reconocemos que no dependemos de nosotros. Nuestra vida no depende de nosotros mismos, depende del Dios verdadero. De Él depende todo nuestro existir. Dios no ve tu adversidad de lejos. Dice la palabra que desciende a ella. Se metió en la zarza en el desierto, se metió al horno en Babilonia, se metió en el Gólgota, en la cruz, estuvo con Jesús. Pero nunca desciende solo para acompañarte, dice la palabra. Desciende para librarte, para sacarte de tu aflicción, para enseñarte que cuando dependes de Él, lo que Él va a hacer contigo, tú lo vas a poder llevar a cabo. La obra que Él te ha encomendado, tú vas a poder continuar. Por eso comenzamos con cosas leves, con cosas pequeñas, y Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque más arriba hay un nivel en el cual vamos a enfrentar cosas más terribles, más duras, como la pasaron estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y como los que le acabo de mencionar, José, vendido por sus hermanos. Imagínense. En el otro tema vamos a hablar de eso, puntos descifrados. ¿Qué pasó? ¿Por qué José pudo perdonar? ¿Por qué tuvo ese corazón? Entonces, una verdad: tu adversidad no es tu final, es tu escuela de envío. Dios no te envía para dejarte allí. O sea, Dios no te va a dejar allí, pero tampoco va a desperdiciar lo que estás pasando allí en el desierto, lo que estás aprendiendo allí. Quiero ir cerrando en esta mañana, porque viene otro tema después, ¿verdad? Hay otra enseñanza. Y no quiero que termine cansado, quiero que disfrute este momento y disfrute el otro momento que se estará hablando la palabra. Y quiero hablar de esta aplicación en nuestra vida. Cuando aplicamos la palabra en nuestra vida, cuando aplicamos y reconocemos que de Dios depende todo nuestra existencia, que de Él viene todo nuestro existir, es cuando aprendemos a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras palabras, a hablar diferente. Y cuando nosotros nos preguntábamos muchas veces: ¿por qué a mí? Comenzamos a preguntar, a cambiar la pregunta, y comenzamos a decirle a Dios: ¿qué voy a hacer, Señor?
en vez de decirle: ¿por qué a mí? ¿Qué voy a hacer, Señor? Si hay zarza en tu desierto, hay voz. Y si hay voz, quiero decirle que hay propósito de Dios. Si estás pasando por problema difícil en tu vida, si has entrado al fuego, que a veces has sentido que no puedes salir ahí, pero hay un fuego más especial en tu corazón, y es lo que te ha mantenido hasta hoy, que sin darte cuenta hoy tú puedes decir: no sé por qué he llegado hasta aquí, pero es porque Dios ahí ha estado y te ha sacado en los momentos más difíciles. Que cuando tú decías: voy a morir aquí, hablando espiritualmente, cuando tú decías: ya no voy a seguir, pero de repente había algo que te impulsaba. Y si hoy estás aquí, no es gracias a tu fuerza, es gracias al poder de Dios. Gracias a Dios porque Él te ha mantenido hasta aquí, hasta este día. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Recuerda su nombre en el dolor. Cuando venga el miedo, declara Éxodo 3:14. ¿Quién es Dios? Cuando Él dice: yo soy el que soy. Es el Dios de tu pasado, es el Dios de tu presente y es el Dios de tu futuro. Él es el Dios que nos ha ayudado. Si estuvo con Abraham, estará contigo y seguirá estando con nosotros cada día. Escriba ese nombre en su adversidad. Escriba el nombre de Dios: yo soy el que soy. En ese problema, desde hoy en adelante, usted va a escribir ese nombre en esa adversidad que está pasando. ¿Por qué es tan importante que usted la escriba? Fíjese, le voy a decir algo. En mi tiempo de situación que he pasado, cuando Dios habla a mi vida, recibo una palabra de parte de Dios y me dice: yo soy el que voy a hacer la obra en ti. Solamente tú declara: tú eres mi sanador. Pero quiero decirle que a mí había días en que me olvidaba de esa palabra y trataba de dudar de esa palabra. Yo al rato en la noche quiero contarle parte de eso. No se pierda ese testimonio. Cuando yo sentía que había olvidado, ¿sabe qué hice? En la pantalla de bloqueo en mi celular escribí: tú eres mi sanador. Por eso cuando llegaba un mensaje, el teléfono automáticamente se abre, se prende en la pantalla de bloqueo, y lo primero que veía eran esas letras: tú eres mi sanador, Dios es mi sanador. Y comencé a declararlo. Cuando yo comenzaba, cada vez que miraba, se prendía el celular, veía ese mensaje que había escrito allí y decía: tú eres mi sanador, no hay nadie más, tú eres mi sanador. Y lo he vivido, lo he visto, he tenido esa experiencia. Pero aquí estoy para contar la grandeza de Dios. Entonces recordamos su nombre en el dolor, recordar quién es Dios aún en el momento difícil. El Dios de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Dios ha prometido estar con nosotros. Él dice: nunca te desampararé, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Quiero entrar a la conclusión diciéndote: Esteban murió apedreado por predicar estos textos, porque desde el versículo 1 usted comienza a ver que Esteban está en el Sanedrín, está predicándoles a aquellos que estaban a punto de matarlo. Entonces él muere de esa manera. ¿Por qué? Porque entendió que Moisés no vio a Dios a pesar del desierto. Vio a Dios en el desierto. Allí es donde él vio a Dios. No lo vio a pesar del desierto, lo vio allí en el desierto. Y no le importó, él dijo: si voy a morir, pero voy a morir firme en la fe que tengo en el Señor Jesucristo. Comenzó a hacer una lista cómo Dios había venido sacando a Israel desde Egipto.
y lo trae hasta esta parte con Moisés. Y aún así dice la palabra que aquellos hombres lo mataron, lo apedrearon, y murió Esteban apedreado en ese lugar, pero con la fe firme. Tal vez hoy tu adversidad se llama enfermedad, deuda, se llama quizás matrimonio roto, hijos pródigos, depresión, y sientes que Dios te abandonó, sientes que Dios se ha olvidado de ti, de tu situación. Pero Dios te dice: aquí estoy. Estos 40 años he estado aquí, dice Dios. He estado aquí estos 40 años. Tu adversidad no es la prueba de que Dios se fue. Es el escenario donde Él descendió, donde Él decide descender. La pregunta es: ¿vas a maldecir el desierto o vas a buscar la voz? Porque muchos maldicen el desierto, muchos se quedan allí y prefieren decir no pude, prefieren decir yo no serví, porque pensaron que con su fuerza iban a correr el camino, iban a ganar la batalla, y se olvidaron del Dios que pelea por ti y por mí. No te olvides en medio de tu desierto quién pelea por ti. Mantén esa llama en el corazón. Mantente en esa llama de fuego en el corazón, que arda cada día ese fuego en tu vida, porque después de verlo en tu adversidad viene lo más importante. Cuando pasas adversidad viene lo más importante, y Dios no te sacó todavía, no te ha sacado. Hay gente que ya tiene ministerio, hay líderes que ya tienen un ministerio para pastorado, para evangelista, para misionero, pero Dios no te ha sacado todavía, porque Dios te va a hablar, y cuando Él te hable, entonces hay que obedecer. Cuando Él hable, Egipto